Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibraciones. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a una de las figuras más queridas del mundo del espectáculo, Demet Özdemir. Y no solo eso, sino que también vamos a hablar de un apoyo inesperado, un respaldo que la ayudó a superar momentos realmente complicados. ¿Intrigados? Yo lo estaría. Prepárense porque hoy vamos a desvelar un secreto, una historia que quizás no conozcan sobre la vida de Demet y la persona que, contra todo pronóstico, se convirtió en su roca, en su confidente, en su ángel guardián en esos momentos de tempestad. Estamos hablando, señoras y señores, de Can Yaman. Sí, Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas sobre las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis de series y películas, entrevistas exclusivas y, por supuesto, mucho drama y cotilleo. Así que si les gusta todo eso, este es su lugar. Y a todos los que ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, una actriz talentosísima, carismática y con una belleza que deslumbra, ha tenido una carrera llena de éxitos. Desde sus inicios en el mundo de la danza hasta convertirse en una de las actrices más solicitadas de Turquía, su trayectoria ha sido impresionante. La hemos visto brillar en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y más recientemente en Adım Farah, Mi Nombre es Farah, cada una consolidando su talento y su popularidad. Su versatilidad la ha llevado a interpretar roles muy diversos, desde la comedia romántica hasta dramas intensos, demostrando su capacidad para conectar con el público de manera genuina. Pero la vida, como todos sabemos, no es un camino de rosas. Y detrás de la sonrisa radiante de Demet, también hay momentos difíciles, desafíos personales y profesionales que la han puesto a prueba. La presión de la fama, las expectativas del público, el escrutinio constante de los medios, todo eso puede pesar muchísimo sobre una persona, incluso sobre alguien tan fuerte y aparentemente segura de sí misma como Demet. Y es precisamente en esos momentos de oscuridad donde la figura de Can Yaman emerge como un faro de esperanza. Quizás muchos de ustedes recuerden la época en la que Demet y Can protagonizaron Erkencikus. La química en pantalla entre ellos era innegable, la serie fue un éxito arrollador y se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Erkencikus no solo catapultó sus carreras a nivel internacional, sino que también generó una obsesión mediática por su relación fuera de la pantalla. La gente quería creer en el cuento de hadas, en que el amor que veían en la serie se extendía a la vida real. Pero como suele suceder en estos casos, los rumores sobre un posible romance en la vida real no tardaron en surgir. Se especuló muchísimo sobre su relación, se les vio juntos fuera del set y la prensa no dejaba de acosarlos, buscando la confirmación de ese romance que muchos anhelaban. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja. Si bien es cierto que existía una gran conexión entre ellos, su relación era principalmente de amistad y compañerismo. La exigencia del rodaje, las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes, todo eso creó un vínculo muy fuerte entre ellos. Compartieron momentos de alegría, de tensión, de cansancio extremo, y se apoyaron mutuamente para sobrellevar la presión. Y fue precisamente esa amistad la que se fortaleció aún más cuando Demet atravesó un periodo particularmente complicado en su vida personal. No voy a entrar en detalles íntimos sobre los problemas que Demet enfrentó en ese momento, ya que respeto profundamente su privacidad. No es mi intención hurgar en su vida personal ni revelar información que ella no ha compartido públicamente. Pero sí puedo decirles que se trató de una situación muy dolorosa y estresante que la afectó profundamente. Fue una época de incertidumbre, de miedos, de inseguridades. Se sintió vulnerable, insegura y abrumada. Y fue ahí donde Can Yaman demostró ser mucho más que un simple compañero de trabajo. Can, al ver el sufrimiento de Demet, se acercó a ella y le ofreció su apoyo incondicional. No la juzgó, no la criticó, simplemente la escuchó y la acompañó en su dolor. En un mundo donde la superficialidad a menudo prevalece, Can demostró tener una gran calidad humana. Se preocupó genuinamente por el bienestar de Demet y le ofreció un hombro en el que llorar. Le brindó palabras de aliento,
la hizo reír cuando más lo necesitaba y la ayudó a recuperar la confianza en sí misma. Le recordó su talento, su valía como persona y la animó a seguir adelante. Demet, en varias entrevistas, ha mencionado lo agradecida que está con Khan por su apoyo durante ese tiempo. Ha sido discreta al hablar de los detalles, pero siempre ha reconocido la importancia de su amistad y su apoyo incondicional. Ha dicho que él fue un verdadero amigo y que su presencia fue fundamental para superar esa etapa difícil. Incluso ha llegado a describirlo como un ángel guardián, que apareció en su vida justo cuando más lo necesitaba. Y es que a pesar de la imagen de chico malo y conquistador que a veces se le atribuye a Khan Yaman, él es una persona muy sensible, empática y leal. Es un hombre con principios, con valores sólidos y con un gran respeto por sus amigos y compañeros de trabajo. Tiene un gran corazón y siempre está dispuesto a ayudar a quienes lo necesitan. Su apoyo a Demet es una prueba fehaciente de ello. A menudo se le juzga por su atractivo físico, pero quienes lo conocen de cerca destacan su inteligencia, su sentido del humor y su capacidad para conectar con las personas. Pero la historia no termina ahí. Después de Erkencikus, Demet y Khan tomaron caminos separados. Sus carreras los llevaron a diferentes proyectos y países. Demet continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y películas que la consolidaron como una de las actrices más importantes del país. Khan, por su parte, expandió su carrera a nivel internacional, participando en proyectos en Italia y otros países europeos. Sin embargo, la amistad entre ellos perduró a pesar de la distancia. Se mantuvieron en contacto, se apoyaron mutuamente en sus nuevos proyectos y celebraron sus éxitos. A través de mensajes, llamadas y ocasionalmente encuentros fortuitos, mantuvieron viva la llama de su amistad. Se alegraban genuinamente por los logros del otro y se ofrecían apoyo en los momentos difíciles. Y lo más sorprendente es que a pesar de los rumores y las especulaciones que seguían circulando sobre su supuesta relación romántica, ellos siempre mantuvieron una actitud discreta y respetuosa el uno hacia el otro. Nunca alimentaron las habladurías y siempre defendieron su amistad por encima de todo. En un mundo donde la prensa del corazón a menudo busca crear polémica y exagerar las situaciones, Demet y Khan se mantuvieron firmes en su postura, priorizando su amistad y su respeto mutuo. De hecho, en una entrevista reciente a Demet le preguntaron sobre la posibilidad de volver a trabajar con Khan en un futuro proyecto. Y su respuesta fue muy significativa. Dijo que le encantaría volver a compartir pantalla con él, que lo admira como actor y que valora mucho su amistad. Sus palabras fueron sinceras, llenas de cariño y respeto. Khan es una persona muy especial para mí, dijo Demet. Siempre estaré agradecida por su apoyo y su amistad. Sería un placer volver a trabajar con él en el futuro. Esta declaración no solo demuestra la solidez de su amistad, sino también el profesionalismo y el respeto que sienten el uno por el otro. Estas palabras demuestran que la relación entre Demet y Khan es mucho más profunda y significativa de lo que muchos creen. Es una amistad genuina, basada en el respeto, la admiración y el cariño. Y es un ejemplo de cómo dos personas pueden construir una relación sólida y duradera a pesar de la fama, los rumores y las presiones del mundo del espectáculo. Su amistad es un faro de esperanza en un mundo a menudo superficial y efímero. La historia de Demet y Khan nos enseña que la amistad es un tesoro invaluable. Que los verdaderos amigos son aquellos que están a nuestro lado en los momentos difíciles, que nos apoyan incondicionalmente y que nos ayudan a convertirnos en mejores personas. Que no importa la distancia, el tiempo o las circunstancias, los verdaderos amigos siempre estarán ahí para nosotros. Y que a veces el apoyo más inesperado puede venir de la persona que menos esperamos. Además, esta historia nos recuerda que no debemos dejarnos llevar por las apariencias. Que detrás de la imagen pública de una celebridad, siempre hay una persona real con sentimientos, emociones y problemas. Que tienen derecho a su privacidad, a su intimidad y a ser tratados con respeto. Y que es importante ser respetuosos y empáticos con ellos, especialmente cuando están pasando por momentos difíciles. En resumen, la historia de Demet y el apoyo inesperado de Khan en sus momentos más complicados es una historia de amistad, lealtad y superación. Es una historia que nos inspira a valorar a nuestros amigos, a ser solidarios con los demás y a no juzgar a las personas por las apariencias. Es una historia que nos recuerda que la amistad puede ser una fuerza poderosa que nos ayuda a superar cualquier obstáculo. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo.
Espero que hayan disfrutado de esta historia sobre Demet y Can, y que hayan aprendido algo huevo sobre su relación. Recuerden que la amistad es uno de los tesoros más valiosos que podemos tener en la vida. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Espero que hayan disfrutado de la historia y que les haya dejado una reflexión positiva. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Conocían la amistad entre Demet y Can? ¿Les sorprendió saber que Can la apoyó en momentos difíciles? ¿Qué opinan de la presión mediática sobre las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y si tienen alguna otra historia que quieran compartir, adelante. Este es un espacio para conversar y compartir nuestras opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y familiares y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. No olviden que la amistad, el respeto y la empatía son valores fundamentales que debemos cultivar en nuestras vidas. Nos vemos pronto.